Bueno, muchachos, en- bueno, esta es la eh, segunda sesión del taller número 2. En esta sesión, pues vamos a ver exclusivamente dudas que puedan tener de dicho taller, dado que eh, el domingo, el próximo domingo, el domingo 5, se entrega el taller. Entonces, pues, bueno, la idea es que hayan venido con muchas dudas. Entonces, no sé si alguno quisiera empezar, eh, pueden levantar la mano y, eh, bueno, atendemos dudas. No todos al tiempo. Profe, yo tengo Ujú. una pequeña pregunta. Ok. Con los condensadores, es más una duda en la vida real, ok. No tanto de las simulaciones, de nada de eso, pero digamos si se tiene un condensador pegado a una fuente sinusoidal, ¿no hay peligro de que se queme cuando esté en polarización contraria? ¿De que se queme el condensador? Bueno, Andrés, realmente depende. O sea, siempre la respuesta es en esto, depende. Am, el condensador polar, polarizado, cuando se conecta en DC, sí tiende a chuparse, por decirlo así, o sea, tiende a ganar la parte de la diferencia de potencial, tiende a ganar como esa lucha de fuerzas entre, pues, que esté estático y que se chupe. Pero eso pasa es porque hay una cierta cantidad de tiempo que el capacitor está sometido a ese esfuerzo, ¿sí? Entonces, no es que por de una al conectar el capacitor polarizado, pues como en inverso, de una vez se vaya a reventar, ¿no? Si usted lo hace, pues hacer el experimento, pues, um, bueno, no lo hagan en casa, pero pues si volvemos al laboratorio, pues, eso no está mal, o bueno, probar de vez en cuando, bajo condiciones muy guardadas, ¿sí? No se consume inmediatamente, y eso es porque, claro, tiene que durar cierto tiempo. Lo que hace la onda sinusoidal es que básicamente, pues, reduce la cantidad de tiempo que está expuesto a esa fuerza, ¿sí? Y además de eso, pues, por ejemplo, cuando nosotros estamos probando circuitos como los que estamos probando, no hay ningún problema, dado que generalmente los capacitores se cargan, o sea, tienden a cargarse en una polaridad específica, ¿sí? Ya lo vimos en la anterior clase, cuando poníamos el circuito multiplicador. El capacitor empezaba a cargarse, empezaba a tener valores negativos, positivos, pero luego se iba reduciendo y se iba cargando, iba hacia una especie de equilibrio en donde ya empezaba el estado estático, ¿sí? Pues es lo mismo, o sea, perdón, el estado estable. Es lo mismo, pues en los otros condensadores, más o menos que él tendrá ciertas oscilaciones en los que está negativo, pero normalmente tiende a estabilizarse en un valor fijo. Eso pasa con los sujetadores y pues también pasa con los multiplicadores. Entonces de por sí no es que estará recibiendo siempre el voltaje alterno, ¿sí? Que le cambia la polaridad. No, normalmente se estabiliza en un punto y la idea es ponerle la polaridad según ese voltaje en el que se estabilice. ¿Sí? ¿Me hago entender? Sí, profe, pero digamos, por ejemplo, en la parte de cálculos, ¿no? En la figura 4 se pedía un sujetador, creo que era, que haga un recorte. Lo que
pues de lo que yo recuerdo de la clase magistral, era que para hacer los recortes se utilizaban fuentes, es decir, ¿verdad? Recortes resistencias. Sí, pero era a ver, lo que yo me acuerdo era que se ponía un diodo y en serie al diodo se ponía una fuente de C. ¿Me entiendes? Mm, No sé si me estoy explicando bien. a ver, miremos, me dice cuál es Sí, la figura 4 en la parte de cálculo. esta de acá. Sí, señor. Ok. Entonces, bueno, este tiene dos funciones, sí, pues está claro. Recorte y sujetar. Pero fíjese que lo de sujetar, realmente lo que está pasando es que el capacitor se carga en un valor estático. O sea, o sea, en los primeros ciclos sí, se está cargando todo, pero básicamente, si nosotros, por ejemplo, miremoslo así, de esta manera. Nosotros tenemos la fuente. Tenemos el capacitor. Y acá tenemos, bueno, un diodo y puede ser una, una batería, ¿cierto? Y acá tendríamos la salida o la carga. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida? Realmente, la única diferencia que hay es que el voltaje de salida será el voltaje del capacitor sumado al voltaje de la entrada. ¿Cómo funcionan estos sujetadores? Estos sujetadores lo que hacen es cargar un voltaje fijo en el capacitor. ¿Para qué? Para que haga las veces de, si yo necesito subir la señal 8 voltios, necesito que este capacitor se cargue a 8 voltios. Esa es la diferencia entre la entrada y la salida, no es más. Fíjese que no hay más elementos. O sea, solamente esto determina nomás, esta rama determina nomás a qué valor se cargará el capacitor. Pero de por sí solamente estamos leyendo el voltaje en el capacitor. Entonces, si nuestra señal se estabiliza en un valor fijo, es efectivamente porque el capacitor se estableció en un voltaje fijo, ¿sí? Y de ahí no va a cambiar y de ahí pues se va a mantener estable. Y por eso, como le digo, o sea, no involucra, no tiene nada que ver su polar, o sea, no va a tener las dos polaridades en todo, en el estado estable, en el estado estacionario, porque pues, o sea, bueno. Él ha alcanzado como una especie de, o bueno, ya cuando se ha cargado, la señal se mueve tanto que pues él no alcanza a descargarse, ¿sí? Entonces o sea, aún teniendo otros dispositivos adelante, otras etapas que hagan, por ejemplo, los recortes que vemos acá, de todas maneras, él no se va a descargar. Y la prueba es que él no cambia su valor eh, el valor que se sujeta, ¿sí? Si se mantiene el valor, que en este caso es 8, es porque el capacitor quedó cargado ese valor y listo, ya no cambia, ¿vale? Pero, profe, usted ahí por lo menos está poniendo, en serial diodo está poniendo una fuente de C, ¿verdad? En Es serie, sí, posible, señor.
Sí, ¿es posible cambiar esa fuente de C por otro capacitor, por otro condensador? No, no, realmente no. Lo que se maneja para, digamos, reemplazarlo para que no sea una fuente es poner diodos Zener, ¿sí? Que regulen a diferentes valores. Eso es lo que se maneja. Condensador en serie con el diodo, eso ya es otro tipo de topología y ya no nos sirve para lo que estamos planteando. Fuente lo Listo. que se conocen en serie, lo que se colocan en serie de los diodos. Muchas gracias. Listo. Bueno, muchachos, más dudas. Profe, para unos ejercicios había como uno de subir 2 voltios, creo. Sí. Y me preguntaba si se podía. En el grupo hicimos como un circuito de nivel, ¿Cuál es el circuito de nivel? en donde se usa como un diodo en paralelo con una resistencia para subir, como, sí, subir la onda. No sé si me quieres mostrar, pues, Mm, cómo el diseño. No lo, no lo tienes por ahí. ya lo busco, profe. Para presentar pantalla, y pues, bueno. Pero en serie, un diodo en serie con una resistencia. No, está la fuente sinusoidal, seguido un capacitor y una resistencia en paralelo con un diodo. Una resistencia para el diodo. Mm, No, no. mm, No, o sea, no entiendo todavía el esquemático. No sé si no lo tienes por ahí. No, profe, estaba buscándolo porque no recuerdo bien el nombre. Mm, Mm, O alguno de los compañeros. mm, no lo encuentro, profe. No. Yo, si algo te aviso. Vale. Vale, listo. Igual el esquema del sujetador siempre es este. O sea, bueno, eh, siempre es este. Obviamente, pues se puede orientar distinto el diodo o la fuente. Estos pueden cambiar de polaridad, pero el esquema siempre es el mismo para hacer la función que se desea, que es sujetar. Sea para 8 voltios o sea para 2 voltios. Realmente pues lo que depende eso es el valor del voltaje de entrada, el que determina eso. ¿Listo? Bueno, bueno muchachos, más preguntas. Profe, para los esquemáticos en los cuales necesitamos colocar como una fuente de 5 o 3 voltios, ¿cómo sería buena idea al momento de llevarlo a la realidad para colocarlas? Bueno, entonces, nosotros conscientemente pusimos esos de 3 voltios y 5 voltios para que justamente se acomodaran a. O bien puede ser dos pilas AA, AAA, bueno, pilas de 1.5 en serie
O puede ser una batería de pronto de un celular viejo, o podría ser un cargador de esos de pared, que pues ahí podría hacer las veces eh, de esa fuente, ¿sí? Sin embargo, pues yo les decía a los otros compañeros que de todas maneras, si dentro de sus posibilidades se les dificultaba mucho el tener cuatro baterías puestas, de todas maneras lo que ustedes pueden hacer es simplemente, bueno, escribir en el informe. Debido a que se nos dificultaba, no encontramos una pila de 5 voltios, encontramos una de 9, o no pudimos tener 4 pilas, ¿sí? Pues que lo escribieran. Entonces, de tal manera que si tenían que probar un circuito así como el que vemos acá, que en vez de tener 3 y menos 3 tiene 1.5 y 1.-5, bueno, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Siempre que me lo justifiquen y me digan, lo hicimos así por tal y tal razón. Sí, no hay lío. Y profe, ¿qué tan factible es, digamos, hacer un divisor de tensión en la fuente y con un potenciómetro variar para simular esas fuentes aparte? Bueno, realmente es complicado. Es complicado porque consideremos que, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra fuente, por ejemplo, de 12 voltios, fijo, y incluimos un potenciómetro. Pues realmente, o sea, cuando nosotros lo ponemos así, pues puede funcionar bien, ¿no? Si lo ponemos a la mitad, el potenciómetro, pues aquí vamos a medir unos, Perdón, no me estoy compartiendo, ¿cierto? Ah, no, no está conversando. ok, perdón. Bueno, les estaba diciendo, lo podemos poner así. Pero entonces, si hacemos este divisor está muy atado a que se conecten cargas de mucha impedancia después de eh, este, eh, espérense, este está al revés. O bueno, podemos dejarlo una desconectada ahí. Doce y 12. Bueno, realmente si lo cogiéramos así, como para decir, ok, aquí en este punto que nosotros mediríamos serían 6 voltios. Bueno, esto está muy atado, esta configuración está muy atada a que si yo conecto una impedancia, luego más adelante en este curso vamos a ver impedancias, eh, que resulten ser más grandes, perdón, más pequeñas que lo de acá, eh, lo que voy a tener es un circuito como estos, ¿sí? O sea, voy a tener un circuito con una resistencia partida en dos y tendría otra resistencia acá. Si si esta resistencia de acá es muy pequeña, digamos por ejemplo, esta es de 100, esta es de 100 y esta es de 10, básicamente pues de este paralelo, ¿cuál primaría? La de 10.
y se cambiaría la correlación de voltaje, ya no serían 6 voltios, o sea, 6 voltios en este nodo del medio, sino sería básicamente 1 voltio, cambiaría casi a 1 voltio, ¿sí? Es justamente por eso, muchachos. O sea, estos tipos de divisores son muy inestables. Tienen que estar conectados a una señal, a una impedancia relativamente grande, ¿sí? O sea, no podría estar conectado a ninguna carga, nada, porque si no, ahí se ve, ahí eh, tendríamos un problema. ¿Cómo normalmente se hace? ¿Cómo normalmente se puede hacer para cambiar los valores de esta fuente? Bueno, se utiliza un regulador. Este regulador sí permite hacer lo que estábamos mirando acá. Un regulador sí permite, por ejemplo, si es un regulador de 5 voltios, sí permite sacar 5 voltios aquí y que se mantenga aunque tenga conectado una carga, que es el problema de este divisor, ¿vale? Entonces, si en algún momento necesitan, sí, pueden hacer esta configuración y va a ser mucho mejor. Los reguladores pues se venden, o sea, es muy fácil, es solamente llegar a la tienda y decir, necesito un regulador de 5 voltios, necesito un regulador de 9 voltios, necesito uno de 12 voltios y les van a preguntar bajo, o sea, bajo qué potencia. Listo, uno puede decirles, bueno, 1 vatio. Y ese regulador les va a funcionar, les máximo va a dar unos 5 voltios y máximo puede dar 1 vatio, es decir, que si lo pensamos así, 1 vatio. Entonces, sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces sería 1 vatio sobre 5 voltios. Esto sería la corriente máxima. Y bueno, sería 0.2, 200 miliamperios sería la corriente máxima, ¿sí? Entonces, cuando se vende un regulador, les preguntan, ok, ¿bajo qué potencia? Porque esto va a determinar la máxima corriente que esto va a poder entregar sin que se caiga este voltaje o sin que se queme este elemento que tiende a calentarse bastante. ¿Vale? Eso es como una mejor forma de hacerlo. Pero como les digo, realmente pues se ha probado todo pues para que se haga con baterías, ¿no? Que no tengan mucho problema con eso. Ah, ok, listo, profe. Pues, ¿Listo? Vale. Bueno. Bueno, muchachos, más dudas. Ah, bueno, ya Carolina aquí nos envió. Bueno, pregunta que viene una pregunta rápida. ¿La referencia del diodo se usa la misma? Sí. En la parte de arriba dice que se utilice un 14004. Eso no influye mucho en este tipo de elementos, en este tipo de montajes, dado que no estamos midiendo muy detalladamente el valor de regulación, sino estamos viendo es una aplicación a partir del principio físico del diodo. Tanto así que, pues, de hecho, todos estos diodos están implementados con un modelo casi ideal, ¿sí? O bueno, estas figuritas. Está así de recto porque va más o menos o sea, el diodo que estamos usando es casi ideal, pero entonces no tiene nada que ver. O sea, su valor de regulación se ajusta más con lo que uno desee. eh, que con otra cosa, o sea, no tiene ningún problema si es un 1.40,
4148 o un 14004, ¿vale? Profe, también te iba a preguntar, la parte de comparar los voltajes en las funciones de transferencia no se puede hacer con el osciloscopio que tenemos. Comparar los voltajes Sí, entre salida y entrada. sí, No, no se puede. No, porque solamente tenemos osciloscopios de una un fuente. canal. Sí. Ok. Entonces eso no. Mm, sí, no, se ve la señal de salida nomás, no se ve. Ok, vale. Bueno, pues cambiador de nivel es el mismo sujetador, ok. Pero, claro, aquí falta o sea, aquí está implementado para ciertas utilidades muy claras. Fíjense que, o sea, tenemos para elevar la señal y que quede el semicírculo negativo quede sobre 0 voltios, o lo contrario, para que el semiciclo negativo quede sobre semiciclo positivo, perdón, quede sobre 0 voltios. ¿Para qué se le agrega la fuente? Es para que regule a valores distintos. ¿Listo? Pero sí, básicamente este es el sujetador de toda la vida. Gracias, profe. Vale. Bueno, ¿qué otras dudas tienen, muchachos? Por mi parte no tengo más, profe. Ok. Todos claros con el manejo de tierras, de los rectificadores. Todo bien con eso. Ahora que lo menciona, profe, tenía esa duda y se me olvidó. Yo la tenía anotada por ahí. Ok. No me acordé. Pues hay una parte en la que menciona la distribución de tierras entre el TAP central y ¿cuál era el otro? Y el puente rectificador, pero no entiendo realmente, ¿debería haber diferencia o cuál es el problema ahí? Sí, hay una diferencia marcada. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos implementando un circuito como el rectificador, tenemos que tenemos que tener en cuenta algo. Y es que nosotros, por ejemplo, esta es la fuente, ¿sí? Tenemos aquí, bueno, digamos el puente rectificador. Listo. Perdón. Esto no se conecta acá. Estos se conectan a la carga. Listo. De 1, de 2, de 3, de 4. Y este nodo acá. Y este nodo acá. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que nosotros colocamos la tierra acá para poder medir, ¿sí? Y medimos el voltaje de entrada. Ahora, queremos medir el voltaje de salida. Y lo ponemos pues acá, en donde nosotros consideraríamos que sería la salida.
¿Estaría bien esta medición? O sea, ¿podría ver el voltaje sobre la resistencia? ¿Qué creen ustedes? Y creo que el ground tendría que ir debajo de los dios de abajo. O sea, claro, Ujú. debería ir una tierra acá, ¿no? Para poder medir el voltaje de salida. Sí, Pero fíjense que yo estaría incurriendo en un error. Estaría haciendo un cortocircuito si pongo una tierra acá y pongo otra tierra acá. ¿Por qué? Pongámoslo en morado. A ver, todo este nodo lo voy a poner de este color. Ahí no estarías creando como un nodo adicional, o sea, conectando dos partes del circuito. Sí, por eso es un corto. Sí. Sí. Claro, fijémonos, todo esto es el mismo nodo que estaría conectado a la misma tierra. Entonces, ok. Fijémonos que estamos cortocircuitando el diodo 4. Es decir, por este diodo nunca pasaría corriente. Y pues básicamente tendríamos un circuito cortocircuitado si lo hacemos así. ¿Qué pasa? En este tipo de circuitos nosotros no podemos medir el voltaje de entrada de manera nodal al mismo tiempo que medimos el voltaje de salida de manera nodal. ¿Qué es de manera nodal? Pues obviamente midiendo en un punto y teniendo una referencia fija, ¿sí? No es posible porque si le conectamos a ambos lados eh, una tierra, lo que les digo, estaríamos haciendo un cortocircuito. Entonces, este circuito es especial, ¿por qué? Porque si yo mido la entrada, no puedo medir la salida, y si mido la salida, no puedo medir la entrada. Yo, o sea, tal cual como la teoría de circuitos dice, yo soy totalmente libre de escoger dónde pongo mi tierra, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué no funciona esto? ¿Qué pasó? Dejó de funcionar de la nada la piscita. Bueno, entonces, denme un segundo. Ah, ya sé. Bueno, entonces, ¿qué tendría yo que hacer? Pues realmente, no tampoco. Se toteó esto. Bueno, ¿qué tendría yo que hacer? Tendría que medir de manera distinta. Tendría que medir de manera de diferente, o sea, como mirando la diferencia de potencial, ¿sí? ¿Cómo así? Bueno, vamos a ver si puedo. Uy, ah, me dejó de funcionar también la pantalla táctil, ¿no? Y la cámara. Bueno, me toca reiniciar para que funcione bien. Pero entonces lo que les digo es que me tocaría medir, por ejemplo, si yo quiero medir un voltaje, lo tendría que hacer mirando
voltaje en el nodo 1, en el nodo del primer terminal de la resistencia, menos el voltaje en el nodo del segundo terminal de la resistencia. ¿Para qué? Para no medir un voltaje nodal, sino para medir una diferencia de potencial, la cual es indiferente la referencia que yo tenga, dado que, pues si nosotros lo vemos así, tendríamos algo así, bueno, vean el chat, entonces, eh, digamos, voltaje en el terminal 1 de la resistencia, menos eh, el voltaje en la Tierra. Y esto lo resto con el voltaje en la terminal 2 de la resistencia, menos el voltaje en la Tierra. Voy a tener algo así. ¿Sí? Lo cual pues me daría el voltaje en la terminal de la resistencia menos el voltaje en la terminal 2 de la resistencia. Que pues a fin de cuentas eso es igual al voltaje en la resistencia. ¿Me hago entender? O sea, como que para medir, o sea, no puedo medir ambos al tiempo, pero si lo quisiera medir, tengo que medir es la diferencia de potencial. A ver, creo que tengo aquí alguna simulación y pues de pronto se entienda mejor porque me abandona todo, mi computador no sé qué, me ha abandonado. A ver, eh, documentos, Spice, clases, cosas así. Rectificador, regulación. No, claro, está abierto. Vamos a running rápido. Mm, Y le ponemos la referencia, puede ser acá. Disco. 0, 5. Nunca puede ser. Listo.
Listo. Entonces, veámoslo físicamente ya de una vez. Entonces, si medimos la salida, que es una señal rectificada de onda completa, y medimos la entrada, fíjense que la entrada no va a ser sinusoidal, es tal cual por lo que hemos visto, porque estamos midiendo un voltaje que no corresponde al de, o sea, no está referenciado con respecto a tierra. Si pusiéramos la tierra acá, tendríamos el problema que ya hemos visto. Entonces, cómo haríamos para medir este voltaje de entrada? Bueno, lo que les puse como en el chat y traté de hacer a regañadientes, pero bueno, creo que es obviamente mucho mejor mostrarlo, es medir la diferencia entre un punto, ubico aquí, lo dejo quieto, y otro punto. ¿Cómo hice esto? Simplemente dándole clic en un punto y desplazándome hacia otro punto. ¿Sí? Clic sostenido. Y fíjense que ya podemos ver ambas señales, pero la diferencia es que fíjense que él está midiendo un voltaje entre el nodo 002 y el nodo 003. No está midiendo un voltaje nodal, está midiendo una diferencia de potencial. ¿Sí? Entonces, esto es el tratamiento especial que se le tiene que hacer em, este, el circuito, si nosotros queremos hallar lo que es la función de transferencia, porque de otra manera, pues no lo podemos tener. Pero ¿se entiende por qué, muchachos? Hola, ¿se entiende? Sí se entiende, profe. Ok, vale, perfecto. Bueno, es que, pues les pregunté porque esas son de las preguntas que siempre hacen y normalmente, pues bueno, si no las preguntan acá es como, uy, van a llegar a esa parte y se van a estrellar. Bueno, no sé si tengan alguna otra duda, muchachos, o todo bien, pues, por el momento. Pero era todo claro, profe. Ok, bueno, les recuerdo los canales de comunicación que podemos tener si tienen dudas adicionales. Está el foro. Uy, ya hay una entrega. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Bleh. Por favor, comentarios de la clase. Sí. Profesor, la figura 4 dice que está recortada 3 voltios arriba y abajo, pero en realidad son 5 arriba y 5 abajo. ¿Qué? Figura 4, figura 4. Ah, a ver, copiémoslo esto. De Germán Andrés. RTA. Eh, a ver. No sé si son 3 y 3. A partir del valor sujetado. Bueno, si van a hacer, les pido el favor que si van a preguntar, pregunten acá en comentarios de la clase. Donde se sujeta. No,
Bueno, muchachos, entonces, no, pues muchísimas gracias, qué pena por los inconvenientes. ¿Es posible que la respuesta de transferencia, la función de transferencia será que sea 0 voltios? Pues es posible, sí, obviamente es posible, pero no en nuestros circuitos. Normalmente tienen algún valor, ¿vale? No, no son solamente un cero y ya. ¿Listo? En picovoltios, no, hay algo mal. Si quiere presentar pantalla, pues lo podemos mirar, no hay ningún lío. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Presentar pantalla. Listo. Un momento que aquí el computador me pide permisos y todo. Pues dígale que sí. Ya, Se ahí se nota puede que mirar. en los 3 semestres que llevamos de educación virtual nunca ha compartido una pantalla. Es que este computador es nuevo, ese es el problema. Ok. Y pues Bueno, siempre me configura. Ya se comparte, ¿no? sí, sí. Como por ejemplo, este es de la tabla 5, Ujú. la figura 4 es este, como por Sí, sí. ejemplo. Esa para la función de transferencia, había leído que la fuente esa tiene que estar en corrido, porque como es una función que está del voltaje de entrada en función del voltaje de salida, ¿verdad? Bueno, pues también se puede de esa manera, pero, Pues, pero ¿qué le iba a decir? Realmente, o sea, como estamos probando los circuitos, es más común hacerlo a partir de simulaciones en función del tiempo. pero así también serviría, o sea, un corrido que va desde el valor mínimo del voltaje de entrada hasta el máximo, y pues se mide el voltaje con respecto a la salida. Sí, también funciona, sin embargo, eh, pasos de 1 voltio, pues básicamente, o sea, no le van a marcar casi nada. O sea, En la figura A y B, pues me funcionó. En el problema que tengo es en la C y D, que aquí es cuando me aparece que la función de transferencia es cero. Por ejemplo, ¿sabe por qué? ¿Por qué pasa? Porque le está analizando en el momento uno, en el momento, perdón, en el momento cero, en el momento en que empiezan a cargar los capacitores. Obviamente le va a marcar cero porque el capacitor 2 no está cargado. claro. Entonces, claro, por eso es que sí, sí, en este en particular, sí se debe utilizar sí o sí las simulaciones en función del tiempo. Cada vez que utilicemos un condensador, un inductor, siempre, siempre porque a partir del tiempo es que ellos cargan y descargan. Y si no se carga, pues no podemos ver la función de este circuito. Ya, vale, vale. ¿Listo? Ya entendí. Vale, listo, Kevin. Muchas gracias. Bueno, bueno, muchachos. Entonces, ok, bueno, se dio para responder otra duda. Súper. Ah, bueno, no sé si hayan más dudas, muchachos, más preguntas. O, bueno, eso ya sería todo por hoy.
Ok, listo muchachos. Entonces, pues muchísimas gracias. Espero que pasen una buena tarde, una buena semana. Y recuerden, el domingo 5 se entrega el, el taller 2. ¿Listo? Para que lo recuerden, no se les olvide. Y cualquier pregunta, pues al foro o al correo. ¿Listo? O también les recomendaría que miren otras sesiones, o, por ejemplo, la clase de la clase que hubo de 9 a 11 tuvo mucho, del grupo 4 tuvo bastante contenido, también la que hubo de 11 a 1. Entonces, bueno. Seguramente alguien ya habrá preguntado lo que usted se está preguntando, porque ese alguien de pronto pues ya hizo antes esos circuitos y se encontró con la misma pared que usted. Entonces, pues bueno, para que lo tengan en cuenta. Bueno, muchachos, pues nada, muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima semana, ¿vale? Vale, profe, muchas gracias. Muchísimas gracias, profe. Vale, cuídense, hasta luego.